fueron postulados a la presidencia de la Comisión de Gobierno el diputado Roberto Zúñiga de Vamos, ¿verdad? Y por Francisco, Roberto Zúñiga de Vamos fue postulado por Francisco Brea, del panameñismo. Y el diputado Luis Eduardo Camacho, que fue postulado por nada más y nada menos que Raúl Pineda, resultando electo el diputado Camacho con los votos de Luis Eduardo Camacho, Cristiano Adames, Raúl Pineda, Didiano Pinilla y Ariel Vallarino. Esta comisión ganó 5-4. La polémica comisión ayer, porque no se pudo conseguir el quórum, era 4-4, pero acá quedó 5-4. Y como pudimos ver, el panameñista Francisco Brea se fue con Vamos, demostrando que el panameñismo son puras ñángaras que se las pasan saltando de un lado para el otro, y a veces están contigo y a veces están con el otro, porque así son las bases de este partido, lleno de gente traidora y de gente saltarina, que es lo que le sobra a ese partido. Ha perdido totalmente la esencia de ese partido. Recuerden que de ahí está el gobierno del retroceso, el gobierno de Juan Carlos Varela, un gobierno que no ha sido investigado como debería ser, porque todo el mundo habla del gobierno de la oscuridad de Nito Cortizo, pero se les olvida que el gobierno de Varela fue el gobierno del retroceso, de la persecución política, como por ejemplo el caso de Mayer Mirachi, que ya salió absuelto. Puedes ver el video aquí arriba. También metieron preso el presidente de la República, José Raúl Mulino, y también metieron preso a Ricardo Martinelli, entre otra cantidad inmensa de personalidades del gobierno de Martinelli que los metieron preso, y al gobierno de Varela a nadie, pero es que a nadie lo quieren investigar y no metió preso casi a nadie. Puro peces flacos. Los peces gordos siguen muertos de la risa, como si nada. Pero como no esperamos que este gobierno sea un gobierno perseguidor, sino que dé buco chenchen, hay que dejarle, como dijo el presidente de la República, José Raúl Mulino, hay que dejarle el trabajo del Ministerio Público al Ministerio Público, como tiene que ser. Escuchemos las palabras, porque aquí lo más sobresaliente y lo más realmente increíble es quién nominó a Camacho. Escuchemos. Cumplir con los deberes que le imponga el cargo de presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional. Ahí está, jurando. Si así lo hiciere, que Dios y la patria os lo premien, y si no, os lo demande. Ahí está. Felicidades. Ahí está. Momento histórico. Cristiano Adames. Ahí está la votación. La votación, ahí está. Este era el candidato. Otro que también está en la revolución por lo menos él no es malcriado, él no es grosero, él habla con bastante propiedad, no insulta, no ofende, vamos bien. Me gusta cómo habla Zúñiga, lo he escuchado, él ha estado siempre de secretario pro tempore, se puede decir pro tempore, ha estado así más que todo en cada comisión, incluso en la asamblea. Se expresa muy bien, tiene debe tener buena firma, buena mano para escribir, y lo está haciendo de forma correcta. Veamos. Buena mano. Honorable diputado Francisco Brea. Roberto Zúñiga. Claro, si él lo promulgó, lo postuló. Honorable diputado Luis Eduardo Camacho. Luis Eduardo Camacho Castro. Ahí está Luis Eduardo Camacho Castro. Manualmente. Honorable diputado Manuel Chen. Roberto Zúñiga. Ok. Ellos ya sabían ya. Honorable diputado José Pérez Barboni. Roberto Zúñiga. Ahí está. Era de ahí. Honorable diputado Raúl Pineda. Luis Eduardo Camacho. De Eduardo Camachos Castrus, el amigo fiel. Honorable diputado Didiano Pinilla. Luis Eduardo Camacho Castro. Ahí está, lo dijo completo. Ahí está, Luis Eduardo Camacho Castro. Honorable diputado Ariel Vallarino. Luis Eduardo Camacho. Ariel Vallarino, familiar de el Vallarino que conocemos, ¿no? Honorable diputado Roberto Zúñiga.
No debe olvidarse, Oye, ni en los triunfos ni en las derrotas, que un hombre o mujer fuerte no es el que tiene bombas, cañones o metralletas. Es el que tiene una conciencia limpia, libre y vertical, excelente palabra. que lo hace inmune a toda tentación servir, a todo vasallaje político y a todo temor. Mi voto es con Roberto Zúñiga. O sea que mi voto es para mí. Vale. La tropa callejera, dice Street Troop, la tropa callejera de los monos. Con bastante colmillo. Resultado, secretario. El resultado de la elección es el siguiente, señor presidente. Pro tempore. Eduardo Camacho, 5 votos. Roberto Zúñiga, 4 votos. Ahí está, pues. Aplauso. Ha sido electo como presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales para el periodo 2024-2025, el honorable diputado Luis Eduardo Camacho. Ahí está Cristiano David. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Juramento que votar por fulano, por Ahí está. Uy, juramentación, ya la pasamos, pero ellos recortaron en la asamblea Pitiguay, recortaron y ahora vamos a escuchar el momento de la postulación. Impresionante momento. fulano, porque por la integridad, porque el pueblo le dio la potestad, porque el pueblo ya habló, porque el pueblo panameño ya habló que hay que votar por los íntegros y no por los no íntegros. Este Pineda la bota. Vamos a escuchar a Pineda. Esto va a estar bueno. Lo voy a disfrutar. Escuchemos a Pineda para ver qué dijo Pineda. Arrancó con salsa. Vamos a ver. Arranca, papá. Si es así, vamos en mal camino. Vamos por mal camino. Pensé que vamos por otro camino. Porque podemos pensar diferente. Pero yo sí creo que todos los que estamos aquí estamos buscando el bien de Panamá, aunque pensemos diferente. Pineda, cuidadito, ¿eh? Y la única forma de buscar consensos, de buscar acuerdos, es que nos respetemos. Y yo he estado 3 veces en oposición, en 3 periodos en oposición. Y en un periodo de medio gobierno, tuve 3 años en oposición en mi gobierno y 2 años de gobierno. Y si hay algo que ha caracterizado esta asamblea es el respeto de las ideas, porque esto es el debate de las ideas, y por eso voy a postular a Camacho, por eso te estoy postulando. Debate de las ideas. Bueno, yo pienso, Pineda, que esto fue un acuerdo que ustedes hicieron. Porque nos hemos enfrentado 10 años en política en San Miguelito. Casi siempre ganabas tú. Porque me ganaste los corregimientos, 2 de los corregimientos más importantes para mí en San Miguelito. Te dolió. Porque inclusive sacaste más votos que yo en San Miguelito, pero aún así Quedaste. tenemos la humildad para decir que Camacho es uno de los hombres que ha luchado por estar sentado aquí contra la corriente cada vez que ha ido a una elección. Contra ti, muchas veces. Y hoy Dios le permitió estar aquí. Y yo tengo que pedirle a todos los comisionados del voto para Camacho, porque es un hombre que luchó por la democracia cuando la mayoría de nosotros no se atrevía. Yo siempre he sido PRD desde que tengo 18 años. Y ha sido un hombre crítico contra mi partido político siempre. Sí, y yo también, Pineda, Dios mío. Siempre. Cumplir con los deberes que le imponga el cargo de presidente de la Comisión de Gobierno. Ahí está. Ese fue el juro por parte de él. Un poquitito ahí de flow, ¿verdad? Que vimos allí en ese momento. Pero tenemos más, Tenemos más. Vamos a ver, creo que por aquí hay un poquito de más de mensaje acá. Escuchemos. Let's go. Ahí tenemos ahí a nivel de terreno, ¿no? Que está, la mandamos para allá a mi corresponsal. A ver qué iba a decir. ¿Qué iba a pasar? Este fue el momento de la votación, ya lo vimos ahí los miembros de la bancada, vimos que el Brea postuló a Zúñiga, y aquí vemos que Pineda postuló a Camacho. Comisión formalmente instalada, y estamos viendo ahí, se tapan la boca como en el fútbol para que no se vea lo que están hablando. Estamos
Pineda y Camacho son frenes, bro. Escuchemos, lego. A un diputado que en la década de los 80 fue un anti-PRD, antimilitarista, que fue herido de bala en el 89 producto de la búsqueda de la democracia. Herido de bala, papá. Que fue un miembro activo de esa sociedad civil y partidos políticos y movimientos ciudadanos que lucharon por la democracia en contra de un grupo de militares y un grupo de miembros del PRD. De tu partido. De mi partido, sí, que gobernaba en ese momento. El código electoral panameño requiere una reforma profunda. Sabia palabra, el código electoral tiene que cambiar. Y yo creo, y se lo digo, eso va a ser mi posición institucional como diputado. Yo no creo que nosotros debemos esperar reformas que provengan del Tribunal Electoral para nosotros entrar a discutir este tema. Porque las reformas electorales que han venido de ese foro de discusión de reformas y que se han aprobado en esta asamblea, lejos de hacer la participación de política en las elecciones más democráticas, las han hecho más antidemocráticas. Totalmente de acuerdo con lo que dice ahí. Ya hay que quitar eso del residuo, del cociente, del medio cociente. Hay que hacerle reformas al Tribunal Electoral urgentemente y sacar ese montón de botellas, porque hay un montón de botellas ahí metidas también. Hay que sacarlas. Esas fueron las palabras, las declaraciones, una de las tantas palabras, pero yo quería llegar a lo sorpresivo, ¿no? Que José Raúl Pineda, Pineda, sí. José Raúl Pineda, no. Pineda ha sacado de la chistera tremendos pregones alusivos y yo no sabía que era friend y que era amigo. Yo creo que esto es obviamente un acuerdo político, negocio socio, papi, y vamos a ver cuánto tiempo dura la luna de miel que tiene el realizando metas con los demás partidos políticos. Vamos a ver cuánto tiempo dura, ¿no? Vamos a ver, porque obviamente siempre será oposición y va a querer ir metiéndose para aprobar o desaprobar muchas cosas, trancando el país, aunque tú digas que no. Porque esa es la línea, porque hay que obstaculizarle a José Raúl Mulino y su gobierno todo, porque hay muchas personas perversas y malas que no quieren que a José Raúl Mulino le vaya bien y utilizan a los diputados que estén a su alcance y a los políticos que estén a su alcance para cumplir con sus intereses. Estos temas que te suenan un poco conspiranoicos también lo vamos a hablar en el nuevo canal, que te estoy dejando el enlace ahí para que no te lo pierdas. El canal que está en Odyssey y también que está en Rumble. Dos plataformas espectaculares muy similares a YouTube que no te las puedes perder. Aquí te estoy dejando el enlace. Yo te explicaré ahí cosas que no puedo hablar acá. You know, bra.